¿Me confirman, por favor? ¿Me están viendo en este momento? No, señora. No. No, no, señora. Ver. Ahora sí. Sí, señora. Perfecto. Un poquito el efecto de la luz, pero hola a todos. Hello, hello. Nice to meet you. My name is Mia Manchola. Para los que no me conocen, soy instructora de inglés. Desde hace más de 8 años me dedico a la enseñanza del idioma inglés, no solamente a nivel universitario, sino también profesional para presentar exámenes de validación del requisito de inglés, así como ustedes lo necesitan para graduarse. Hay otras personas que lo necesitan también para eh, poder aplicar a una promoción, a un ascenso. Entonces, digamos que esa es mi especialidad. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer una explicación sobre las 4 habilidades que evalúa el examen TEX, cuáles son las dos modalidades que hay para presentarlo y cuáles son esos tips que debemos tener en cuenta para poder acertar y tener mejor desempeño en las preguntas, ¿de acuerdo? Al final de la sesión vamos a tener preguntas. Si durante la explicación hay alguna duda o alguna inquietud, alzamos la manito. Si conocen la aplicación, acá alza la manito en la parte posterior, en la parte de abajo, que hay una manito. Entonces, por favor, la alzan y yo estaré muy pendiente a sus preguntas, ¿de acuerdo? Sí, señora. Entonces, mientras estamos en la explicación, le pido por favor la colaboración que cerremos los micrófonos para evitar la interferencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla y voy a inhabilitar mi cámara para que haya mejor conexión. Ok. Entonces, la presentación del examen TEX, así como otros exámenes internacionales, son los certificados de proficiencia de inglés que ahora no solicitan en las universidades para cumplir con la parte de inglés, ¿cierto? El requisito para poder graduarnos. Profe, hay otros tipos de certificaciones o, digamos, exámenes que podemos tomar. Sí, hay otras opciones, dentro de las cuales este es uno de los más económicos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre les digo, como tal, por ser un requisito, busquen la manera más práctica, que sea más económica, además que tiene una metodología más fácil de aprendizaje comparado con otros exámenes que sí tienen parte de escritura, el writing, porque ya en el writing necesitamos tener un vocabulario, una estructura más formal, ortografía, ¿cierto? Hay varias variables que nos ayudan pues a facilitar cuando vamos a presentar un examen. En todos los exámenes nos van a evaluar inglés, pero cada examen tiene un tipo de pregunta que varía, ¿cierto? Unas estrategias que son totalmente diferentes. Por eso siempre les digo, independientemente, muchachos, si hacen el curso conmigo o se preparan individualmente o lo hacen en otro lugar, cerciórense que sea el examen que vayan a presentar, la estructura o la enseñanza sea aplicada directamente a las preguntas. No es que van a haber clases de inglés y gramática y al final ven las preguntas, pero que realmente cuando ha pasado una serie de días va a ser más complicado. Todos los exámenes de preparación deben ser de esa forma. Veo el tema y de una vez veo cómo me lo van a evaluar en las preguntas del examen. ¿Por qué? Porque debo ganar agilidad, porque debo saber dónde están esas cascaritas, dónde encuentro esa manera de guiarme para contestar las preguntas de una manera más fácil. ¿De acuerdo?
Al momento, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Señora. Entonces, del examen test tenemos dos modalidades. Una que es la modalidad remota y la otra es la modalidad presencial, dependiendo de las instituciones donde ustedes se presenten. En este momento creo que hay personas del área andina, también de la Escuela de Guerra Superior, la Escuela Superior de Guerra, también les admiten este examen. Entonces, si lo tienen en centro, perfecto. ¿Hay algún estudiante de la Universidad de San Mateo? Sí, señora. En este momento, ¿ya les habilitaron presencial o solamente virtual, princesa? Esencial. Presencial solamente, ¿cierto? Sí, señora, Oh, solamente presencial. perfecto. Entonces, para algunas universidades como la área andina tienen las dos opciones. O lo presento desde mi casa, que es el test remoto, que el registro va a ser directamente en la página de ILTO. ILTO es el administrador, es la organización que promueve este examen que se llama TEX. Texas English Communicational Skill. Esas son como las siglas de ese nombre, de ese examen. Hay muchísimos más, el APTIS, el IELTS, el TOEFL, el ITP, pero como les digo, de los más fáciles y que obvien la parte escrita, sí, sí, estamos grabando, José Andrés, y con mucho gusto se las voy a compartir. El, las, el registro, si es directamente en línea, pues los hacemos directamente nosotros, ¿cierto? Y si es presencial, es decir, que eh, las, los datos que me van a enviar los debo o me debo registrar directamente con la universidad. ¿Qué quiere decir presencial? Es el mismo examen. Lo único que cambia es o voy a estar sentado desde un computador desde mi casa o tengo que ir a la universidad. ¿Cuál es la diferencia? Muchachos, que si ustedes van o se desplazan hasta la universidad, pues la mayoría pues es más económico. Sin embargo, San José en este momento, ¿sabes en cuánto está Princesa San Mateo, perdón? El de usted sí creo que es un poco más costoso. 200. Está casi en 400 algo. Está Caramba, costoso. Sí, está bien costoso. caramba, caramba. Bueno, ahí sí ya digamos, dependiendo pues como tal de la universidad. Porque, por ejemplo, para la escuela de guerra, para Ariandina, oscila entre 150 180 el presencial y el remoto, que sí es en general el mismo estándar, está en 280 en este momento. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia, profe? Ya así sea remoto o presencial, la entrevista sí o sí va a ser por medio del computador, así como lo estamos haciendo, una videoconferencia, ustedes no van a ver al instructor, se va a hacer la evaluación, lo mismo desde la casa. La diferencia es, muchachos, que si ustedes están dentro de la sede de la universidad, si en algún momento se cae la conexión de internet o el examen, pues ahí le responden, ¿cierto? Deben reiniciar el examen. Si pasa desde tu casa, realmente es muy complicado que te lo vuelvan a activar. Normalmente te lo vuelven te lo vuelven a programar, pero debes volver a pagar. Entonces, aprovechando pues que es más económico, es el mismo examen, muchachos. Ya el speaking también es el mismo, es decir, va a ser por medio del computador, no van a estar face to face con una persona. En la San Mateo sí creo que todavía están haciendo, hacen como tal presencial la prueba del speaking, ¿cierto? Hay dos maneras. Primero hay una entrevista, que es el día antes, 1 o 2 días antes, Ok, donde ok, tiene pero sí uno te las hace como un ya, evaluador, ¿cierto? sí, señora. Y Ok, por otra en eso, la universidad antes del examen, que es mucho más corto. ujú, correcto. Entonces, ese ya es un manejo directo que hacen ellos y supongo que por eso es el costo. El costo del área andina, antes les hacían el presencial y utilizaban supervisores, ¿no? Presenciales. Entonces, obviamente, pues desplazar un profesional para que esté ahí
y haga diferentes entrevistas, pues es un poco más costoso. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia entre la San Mateo y las otras instituciones. ¿Ok? Entonces tienen las dos opciones para la área andina, para la Escuela Superior de Guerra presencial, para la San Mateo presencial y ya dependiendo de las otras universidades, no sé si hay alguien de otra universidad, ya dependiendo de las modalidades que puedan programar. Bueno, entonces acá tenemos el terremoto, cuando es virtual, todo el proceso de registro, de pago, de programación de fechas, las hacemos nosotros mismos. Podemos pagar por PSE en línea, ahí nos piden la documentación, la subimos, nos dan un número de WhatsApp para enviar el pago o a veces cuando se hace el pago directamente en la plataforma, a veces lo aprueba directamente y de una vez te pasa al siguiente ítem que es para hacer como tal la programación. Recuerden que cuando es test remoto desde casa, también se programa 2 días. Un día la programas la entrevista virtual, que es la primera, y otro día el examen que va a ser directamente en el software, que es gramática, 50 preguntas, reading, lectura, 30 preguntas y listen, 30 preguntas, listening. Recuerden que esta no tiene escritura, ¿ok? Entonces no deben redactar ni nada, todas son selección múltiple. Igual la presencial. La diferencia es que lo vas a hacer desde una sala de cómputo, desde la universidad o desde el sitio donde te lo programen. Entonces, yo ahorita les comparto este link de la página donde pues pueden encontrar toda la información. Aquí tenemos a Ilto, que es para hacerlo directamente el registro. Está toda la información. Se llama Ilto Text, Ilto Exams. Entonces ahí se hace todo el proceso, les explican las diferentes modalidades. Aquí está para registrarse en el remoto. Aquí es cuando ya nos dan toda la información, pero cuando hacemos el formulario directamente con la universidad. Entonces, directamente escribimos y lo vamos a hacer en la universidad. Debemos llenar un formulario y ellos nos lo programan. Aproximadamente siguen manejando el mismo calendario. Se hace la inscripción los primeros 7 días de cada mes y te programan más o menos para el mes siguiente. Entonces, yo me programo, inscribo del 1 al 7, en cualquiera de esos días. Luego me llegará una confirmación para hacer el pago por ahí a finales de ese mes. Y de una vez, ellos son los que me programan, ¿ok? Cuando se hace presencial. Cuando es virtual, yo mismo puedo programarlo. Puedo programarlo una vez acepten el pago, puedo programarlo al día siguiente si quiero. Y ese mismo día puedo programar el speaking y el reading. Pero la idea es que siempre sean días diferentes, ¿cierto? Para uno pues poder practicar, no dejarlos para el mismo día. Uno puede tener una diferencia entre 1 y 8 días entre el examen, ya es dependiendo como ustedes lo quieran manejar, en un horario que estén cómodos, estén relajados. ¿Ok? Bueno. Entonces, como les decía, la diferencia realmente es en el precio y en las facilidades que le den en la universidad, si lo pueden presentar virtual. Si lo pueden presentar presencial, pues va a ser mucho más económico. Bueno, en el caso de Argentina y de otras universidades. Y normalmente cuando lo presentamos presencial, al final se puede ver como tal, de una vez ya sé si lo pasé o no lo pasé. ¿Ok? Porque los dos exámenes nos los van a hacer el mismo día, a excepción de la San Mateo, que sí son 2 días diferentes para la sesión de speaking y otra sesión para lo que es el examen en computador, que son las preguntas de gramática, de reading y de listening. Estos son los diferentes niveles. En este momento, para la Arendina, en el nivel de posgrado, está en B1, ¿me confirman, por favor? Y para San Mateo, están en A2 todavía, A2 más.
Puerto de la Ariandina, sí, B1. B1. San Mateo a 2 más. Perfecto. Entonces, para yo tener un porcentaje o un score, un puntaje de A2 más, debo estar mayor de 38 puntos hasta 50. Mayor de 50, es decir, para sacar un B1 tiene que ser 50 punto algo. Si es 50 cerradito, sigo en A2 más, ¿ok? Entonces, importante. Profe, ¿y esto equivale a cuántas preguntas? Todos me hacen la misma pregunta. Resulta que si sumamos, son 50 gramática, 30 reading, 30 listening, ahí serían 110 preguntas, ¿cierto? En lo que es la parte de computador. Y lo que es el speaking, en promedio, un estudiante que tenga así un nivel básico, medio alto, digamos que uno aspiraría a que responda para un nivel B1 entre unas 7 y 10 preguntas. Profe, pero entonces de las otras 110, ¿cuántos en promedio debo responder? Resulta que las preguntas tienen diferentes puntajes, varían. Entonces, ahí exactamente no te dicen, mira, necesitas tantas preguntas correctas para sacarte un B1. En promedio, ojo, este es un aproximado. Deberías sacarte más o menos de esas 110, promediando unas 60, 70 preguntas buenas para sacar un B1 relajado. Recuerda que todas las preguntas tienen diferentes niveles. Hay nivel básico, que ya vamos a ver ese tipo de preguntas. Son selección múltiple y son súper fáciles, que es muy evidente la respuesta. Hay otras que ya suben de nivel, nivel medio, y hay otras que ya son de nivel alto. Entonces, cada una tiene un promedio diferente, un puntaje dependiendo de la complejidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, conocer los diferentes temas que me van a evaluar y observar en la pregunta qué es lo que debo analizar. Ojo, no se trata de traducir, y esos son los ejemplos que les voy a enseñar. No se trata de traducir. Nuestro instinto es traducir al español, no tiene nada que ver. Te están evaluando, son reglas gramaticales. Si el verbo va después de este otro verbo, cómo debe ir escrito. Pero no es que deba traducir qué dicen, no, porque son las mismas, es similar lo que dicen, lo único que están cambiando es la estructura gramatical. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos las 30 preguntas de speaking. Profe, ¿son 30? Pues si tuviéramos un nivel C1, sí serían 30. Nivel 10 son básico. Después de 10 estaríamos en un nivel medio, que ya sería como pasar de unas 12 preguntas o 12 respuestas correctas cuando estoy aspirando a un B2, ¿cierto? Tendría que ser entre 15, 20 y ya para un nivel C1, pues ya tendría que pasar en promedio después de esas 22, 23 preguntas para poder sacar el C1. Pero igual, para el nivel que ustedes necesitan, que es B1, puedo enfocarme más en las preguntas de gramática, reading y listening, que son mucho más fáciles, y poder jalar de pronto en las habilidades en las que no soy tan ágil. Recuerden que es un ponderado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá en lenguaje me fue súper bien, en reading también, listening de pronto se me dificultó un poco, pero al sumar y dividir por 4, entonces el promedio me da por encima de 50, o sea que obtengo el nivel B1. Así les va a llegar el resultado. Acá les dice como tal cuál es el nivel. Espérate, voy a colocar por acá la plumita. El punter, listo. Aquí como tal le sale el nivel y aquí le sale cuál es el puntaje de cada uno. Por ejemplo, aquí se sacó Speaking 58, en lenguaje 46, en reading y en listening, que normalmente son fáciles, se sacó 60. Entonces, mira, con estos 60 puntos promedié, me quedó un promedio de 56.1, entonces quedó por encima de 50 el nivel B1, ¿ok? Siempre que les digo, aspiremos a sacarnos más de B1, B1 más, ¿cierto? Cerca al B2. ¿Por qué? Porque cuando voy aspirando a pasar muy rayadito, puedo quedarme. Entonces, yo siempre les digo, aspiren y practiquen. Muchachos, no es difícil, no lo es, créanme que no lo es. Cuando ustedes ven los temas de una manera práctica, se les hace fácil.
El dilema es cuando vemos cursos donde es gramática, memoria, hombre, y uno en ese momento se le enreda todo. Entonces, imagínate acordarse de memoria, venga, eso cómo era, y aquí que decía, el tiempo de las preguntas no nos da para eso, sino para ir, enfocarnos en qué es lo que nos están preguntando y analizar de la manera gramatical que les voy a enseñar. Entonces, speaking, ¿cuáles son las preguntas? Normalmente son preguntas de WH. ¿Dónde, cuándo, cómo? Relacionadas a preguntas personales, información sobre ustedes. What is your name? What is your favorite color? When is your birthday? What did you do last weekend? What would you do if you win the lottery? Uy, profe, muy complicada. No. Lo que pasa es que cuando escuchas por primera vez la pregunta dices, no tengo ni idea. Profe, ¿cómo voy a responder? Normalmente yo les hago una estructura que lo puedo hacer de manera sencilla, es decir, what is your name? I am Mia Manchola. Okay. When is your birthday? It's on September 11. Entonces, esa estructura que necesito completar para decir la frase de una manera gramaticalmente correcta, sin empezar a darle vuelta. My birthday is on. Ok, aquí no se trata de hablar más ni de hablar enredado. Se trata de que la respuesta que diga cumpla con una estructura básica y que lo que pronuncie se me entienda. Entonces, a veces cuando tratamos de decir más, pues nos vamos a enredar, a cambiar el orden de las palabras, entonces nos estamos complicando solitos. ¿Ok? Porque esas son las dos cosas que me van a evaluar, comprehension y production. Comprehension, pues que si me preguntaron una hora, respondo una hora. Si me preguntaron un día, respondo un día. Si me preguntaron qué hice, pues entonces una acción en pasado, ¿ok? Y producción, pues además de la pronunciación, que la estructura de la frase esté de manera correcta, sujeto, verbo y ya que complemente si es la hora. Por ejemplo, what time do you wake up? I wake up at 7. ¿Qué días? When did you wake up at 7? I wake up on Mondays. Entonces, mira que la estructura inicial es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La información al final. Si es una hora, preposición at 7, at 8. Si es un día, on Mondays. Entonces, esas preposiciones y esas cositas de gramática son los que te van a evaluar para decir si estructuró bien, si está utilizando la gramática correcta para responder la información básica que estamos preguntando. ¿De acuerdo? Normalmente la parte del speaking, ya después de que vemos las estructuras gramaticales, empezamos a ir viendo preguntas relacionadas, ¿ok? Vemos el verbo to be, vemos práctica de las preguntas que nos van a realizar en gramática con el verbo to be y vamos practicando las preguntas básicas. What is your name? What is your last name? What is your mother's name? Porque recuerda que te pueden preguntar por la mamá, el papá y sobre ti, ¿cierto? Sobre ese círculo familiar. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Qué edad tiene la mayor? ¿Quién es la persona más viejita en tu casa? Entonces, son preguntas básicas, pero que debo reconocer cómo se pronuncian para que en el momento en que me las digan, pues sepa que me están preguntando con esa estructura básica. What is your name? Ah, profe, mi nombre. ¿Ok? Bueno. La parte gramatical o language use se refiere pues a las reglas gramaticales. Recuerden que es un examen de selección múltiple. Aquí no tienen que completar o escribir nada. Entonces, voy a mostrarles por acá otras preguntas adicionales. Importante, recuerden siempre hacer la práctica, muchachos, de cada tema con preguntas tipo examen para que yo me vaya relacionando y decir, ah, hombre, así es que me van a preguntar. A ver, por acá las tengo.
Preguntas so far. Any questions until now? No. No questions so far. No hay preguntas, muchachos, hasta el momento. No, teacher. All right. No, señora. Okidoki. Bueno, entonces, preguntas de gramática. Selección múltiple. Entonces, el primer tipo de pregunta, las 4 opciones son imágenes. Son imágenes. ¿Y qué debo observar? Que hay un enunciado. Entonces, ¿qué debo observar? Hay preguntas o este enunciado, normalmente, ¿cómo inicia una frase? Profe, hay un sujeto o una palabra que me dice si están hablando de una o de varias cosas. Entonces, this es una palabra que se utiliza con plural. Y aquí está el complemento, are, el verbo to be para hablar de varias. ¿Ok? Entonces, these are my bicycles. Entonces, ¿qué debo saber? Que como tal estoy buscando donde hay varias bicicletas. ¿Cuál sería la respuesta? La cuarta. Bueno, la tercera, ¿cierto? Si contamos, siempre es A, B, C y D. Entonces, estoy traduciendo, no, estoy analizando algo gramatical. Por eso les digo que estas son las preguntas básicas. ¿Sí ven? Son sencillas, mi respuesta es imagen, debo es conocer vocabulario sobre el verbo, si es en singular o plural, si es un adjetivo cuando están hablando de que estoy buscando si alguien es grande, pequeño, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Este es otro tipo de pregunta, ¿ok? Me colocan el enunciado y lo que debo hacer es escoger de estas 4 opciones cuál es la palabra que necesito aquí para complementar mi frase. Profe, ¿y a veces está relacionado con la imagen? No, no necesariamente. ¿Cuándo sí debo observar la imagen y la imagen me dice si es singular o plural? Cuando las respuestas son imágenes, ¿ok? A veces la imagen aquí es un distractor. ¿Qué debo enfocarme? Es directamente acá en el enunciado. Is. ¿Estoy hablando de singular o de plural, muchachos? Singular. Singular, muy bien. Entonces, profe, esta palabra this, que la acabamos de ver, se utiliza siempre con plural. Y esta those también con plural. These cuando están cerca. Estas son. Y those cuando están lejos. Esos de allá son. Entonces, estas dos descartadas porque son palabras indicativas para plural. Listo. Ahora, me queda this y its. This es hermanita de estas dos. This o that. Son las palabras que indicamos para hablar de singular, dependiendo si está cerca o lejos. ¿Ok? Y este its, mira que tiene S. Este its, si quiero utilizarlo con singular, no lo puedo utilizar antes del verbo to be, sino que después debe haber un objeto. Its está diciendo con S que le pertenece a algo. Por ejemplo, cuando yo digo mi celular y cuando digo its, por ejemplo, mi perrito tiene una bolita, digo its ball. ¿Ok? Estoy hablando de que ese objeto le pertenece. Entonces, no puede ser propio porque enseguida debería ir un sustantivo. ¿Ok? Estas son las cositas que yo les enseño. Entonces, ¿cuál es la opción que me queda? This. ¿De acuerdo? Sí, señora. Señora. Ok. Y la tercera, esos son los 3 tipos de respuesta. Que la selección múltiple son imágenes, que debo completar el espacio dentro de un enunciado y de lista desplegable. Entonces, vuelve y juega. Debo utilizar cuál es la palabra para completar esta expresión. Entonces, how tall, how long, how many o how wide. Todas estas son adjetivos. Entonces, si estamos hablando de túnel, tall, long, many o wide. ¿Ustedes qué creen cuando hablo de
¿Qué puedo hablar de un túnel? ¿Qué tan largo, qué tan alto, qué tan ancho? Long. Largo. Largo, how long, que normalmente en los túneles siempre nos dicen, oye, ¿cuánto de largo, cierto? ¿Cuánto aproximadamente me voy a demorar en cruzar un túnel de un lado a otro? Perfecto, how long. Todo el profe normalmente es para estatura, ¿cierto? Many es de cantidad. How many? ¿Cuántas manzanas tienes ahí? Y wide es de ancho, que normalmente ya es cuando voy a colocar un objeto en un espacio para saber si lo puedo encajar, ¿cierto? Ok, entonces mira que si el vocabulario no es complicado, entonces es relacionado con adjetivos, con estructuras gramaticales que las vamos a ir viendo y que realmente es ese análisis el que estamos haciendo. Sí va a haber unas palabras claves para entender, ¿cierto? Pero el túnel, pero mira que realmente no estoy traduciendo en español para decir, oye, esta es la correcta, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a dar un ejemplo de estructura gramatical. El sujeto, Mike. Estoy hablando de una o de varias personas. Una. Una, very good. Really tall. Recuerdan que el really normalmente acompaña adjetivos. Entonces, ¿cuál es el verbo que utilizo para describir? Para decir, Mike es alto, es bonito, es inteligente, ¿cuál es el verbo to be? Is. Very good. Profe, ¿y cómo sé que es adjetivo? Porque los adjetivos normalmente van acompañados con la palabra really. Entonces, así yo desconozca qué quiere decir el adjetivo, profe, si está con la palabra really, really tall, really expensive, ese really normalmente acompaña esos adjetivos y siempre para describir adjetivos. Blanca, bonita, hermosa, grande, pequeña, es con el verbo to be. Is para singular y are para plural. Entonces, profe, y el has, y el das, y el are, no me pongo a traducir, sino que miro con esas palabras claves cuál es el tema que están aplicando y voy directamente y hago el análisis. ¿De acuerdo? Sí, señora. Perfecto. Entonces, así son 50 preguntas. ¿Qué va cambiando? Un poco el tema, la regla que debo conocer, pero mira que no sé si les parezca complicado. Una vez uno sabe cuál es la información que está observando, pues realmente no se va a enredar a ponerse a traducir. Por ejemplo, estas son 4 enunciados y mira que son muy similares. ¿Sí los alcanzan a observar? Sí, señora. Bueno, entonces, profe, cuando son así, profe, tengo que ponerme a leer. No, compara. Escritura. I want to buy this purse. I want to buy both purses. Bueno, profe, aquí ya cambió. Aquí dice this purse. I want to buy both these purses. I want to buy this purse and the purple one. Entonces, vamos a mirar. Gramaticalmente empezó por aquí la diferencia. This, ¿se acuerdan que le dije que this era para singular o plural? Para singular. Para singular. Entonces la palabra de enseguida no puede llevar ese. Entonces, así no tenga idea qué significa purses, está hablando de varias. Entonces, gramaticalmente sé que esta palabra no debería tener ese. Entonces, profe, aquí están utilizando o hay un error gramatical. Chao. Aquí, both purses and both purples. Profe, esta palabra quiere decir ambas. Me gustan ambos carros, este y este. Entonces, esa palabra both se utiliza antes de nombrar los dos objetos que voy a nombrar. Entonces, no puede estar dos veces, sino que antes. Una sola vez antes. I want to buy both. Las dos. Esta de aquí y esta de acá. Entonces, nombro una, está en singular y nombro la otra. Aquí, ¿qué pasó? Que el both lo colocaron después del primer artículo. Entonces son cositas gramaticales y listo. Mira que las voy descartando. ¿Estamos traduciendo en algún momento? No, estamos mirando es qué palabras van con singular, qué palabras van con plurales. Entonces cuando dicen, profe, es que yo casi no sé vocabulario en inglés, no me sé los verbos, no hay necesidad, ¿ok? Es solamente
tener la capacidad de decir, profe, esta es la gramática y así la debo localizar en las preguntas. ¿Ok? Si en algún momento se corta la llamada, porque esta la hice no por el link normal que hago mis clases, porque era abierta, se vuelven a conectar común y corriente al link que les envío, ¿ok? Por favor. Listo, entonces, esas así son las 50 preguntas de gramática. ¿Complicado? ¿Qué les parece? ¿Complicado o no complicado? Primer día, sí. ¿Te parece complicado, Joy? No, digo que el primer día mientras se va practicando, sí. Mientras de uno le va cogiendo Exactamente. el ritmo. Complicado es cuando de pronto no conoces, primero, que debes observar y segundo, que desconoces los temas. Pero una vez conoces los temas, pues ya sabes, por ejemplo, ahorita con esas 4 palabritas que les enseñé, this, that, singular, those y these, plural. Entonces, ya ustedes van asimilando y eso es lo que vemos dentro de la gramática, como esa manera práctica de aplicar la gramática al examen, sin traducir y sin empezar pues a aprenderse muchas fórmulas gramaticales que te pueden enloquecer, ¿cierto? En el examen. Bueno, la parte de reading es igual. Selección múltiple, aquí sí voy a tener el texto acompañado de una imagen. Entonces, aquí sí voy a observar la imagen. Uy, ¿qué pasa por acá? ¿Cuál es mi... Sí, cierro. ¿Cuál es la estrategia que voy a utilizar? Primero, debo observar qué me preguntan. Es decir, ¿cuál es la información que debo extraer de esa imagen que va a tener texto, que vaya acompañada de un texto? Si me están preguntando una fecha, un lugar, ¿cierto? Para saber si es una hora o debo ver una fecha que es normalmente el numerito con el mes, o me están preguntando por el nombre de la persona. Entonces, a eso es lo que llamamos las W. ¿Dónde ubico la W, profe? En la pregunta. Entonces, me dan la imagen. Aquí sí debo observar la imagen porque mira que normalmente el texto va acompañado de imagen. Entonces, la imagen me puede dar también indicios de qué se trata el texto, ¿cierto? Entonces, dice, where is? Where, ¿qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? O sea que estoy buscando el lugar donde el proyecto está localizado. ¿Qué observo? Palmeras y voy a buscar hacer un escaneo. A ver si encuentro Water Island. ¿Qué significa island? Isla. Isla. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Near a beach, in the suburbs, downtown, in the countryside. El bits. Near a beach. Muy bien. Y mira que normalmente son palabras y vocabulario que reconocemos, ¿cierto? Porque pues ya en el medio utilizamos bastante de ese vocabulario. ¿Y cuál es ese vocabulario? Hay un resumen de las lecturas más frecuentes para que yo vaya relacionándome. En caso de que de pronto no conozca el vocabulario de los paisajes, pues ya sepa cuándo es un río, una laguna, un océano, el mar, la playa, ¿cierto? Entonces, Caribbean, y ya me voy relacionando. Se hace un resumencito para poder identificar un vocabulario básico que necesito conocer para tener mayor agilidad en el tiempo de respuesta. Ok, aquí me están preguntando por what sign. Entonces me están preguntando cuáles de estas señales voy a encontrar en dónde. In a school para advertir a quién, a los drivers. Entonces, ¿cuál de esas señales vemos normalmente? Mira que estoy escaneando, ¿sí ven? Viendo por en qué lugar está ubicada y a quién les está advirtiendo. Which one is the answer, guys? What? La C. La La C. Muy bien, correcto.
Es como la misma información que normalmente vemos en nuestro medio, pero en inglés, ¿cierto? Entonces no es complicado. Aquí, where is the party? Me están preguntando hora, lugar, anfitrión, qué están celebrando, hora, fecha, ¿Dónde? where, está? dónde. Es la Entonces fiesta. miremos acá. Who, where. The Sunset Beach. Entonces, in California, the beach, in a van, in Miami. At the beach. Profe, ¿y cómo sé si es en California o Miami? Ok, si no lo dice acá, no nos vamos a suponer algo que no está acá. Mira, acá está la fecha. Entonces, siempre me enfoco en qué me están preguntando y cuáles son las opciones de respuesta. Bueno, vamos a ver uno un poquito más complejo, que sigue siendo sencillo porque debes observar esa escritura acompañada de una imagen. Entonces, why. ¿Qué significa esa W? Why. ¿Cómo? Por- por- ¿Por qué la chica está en línea? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo entonces? I went online and become an ordained minister. Mira aquí que es sign up. ¿Han visto este sign up? Sign up, ¿para qué es? Registrarse. Cuando uno va a ingresar o se va a registrar, ¿cierto? ¿Y para qué se va a registrar? Mira, aquí lo dice, become an ordained minister. ¿Está chateando? To scream, to send an email, o to become a minister. To become a minister. Entonces, profe, muchas de las respuestas están dentro de las imágenes. Algunas otras tienen sinónimos. Minister o puede ser padre o sacerdote, pero normalmente se utiliza la palabra minister, ¿ok? Entonces mira que no es complicado. Aquí, how to, ¿qué opciones me da este flyer? Flyer es cuando nos dan esos volantes, ¿cierto? Y aquí nos están dando opciones para llamar, para ir al sitio web. Aquí me están dando un cupón. Entonces, ¿qué opciones o qué me está permitiendo hacer en general, qué idea me está permitiendo hacer este voucher? ¿Me está enseñando cómo pack your bags? ¿O call the cruise liner? ¿O cut out the voucher? ¿O make a reservation? Make a reservation. Make a reservation, muy bien. Profe, es que cada voucher también está, Cola Cruiser también está, pero entre todos, la idea principal es to book. 3 easy ways to book. To book. To book es lo mismo que reservar, ¿ok? Entonces son sinónimos. Ahí es donde voy identificando ese vocabulario, ¿ok? To book es make a reservation. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, allí son también las preguntas. Ya están viendo mi pantalla de nuevo, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Ok, entonces, así son las preguntas, 30 preguntas del reading que van a ser relacionados con temas básicos, Instagram,
yoga class, cómo seleccionar o comprar un ticket en línea. Entonces realmente no son cosas complicadas, sino es de poder tener como esa capacidad de deducir. Por ejemplo, en esta, ¿cuál es la W? ¿Sobre qué me están preguntando? ¿Cuál es esa W que me está diciendo qué es lo que debo buscar en la pregunta? ¿Quién? ¿Quién? Who would you recommend this app to? Entonces, ¿a ¿Quién? quién le recomendarías esta aplicación? Entonces, miremos la imagen, Toddler, Aquarium, My First Alphabet, está como con animalitos. Entonces, my teenager cousin, my mother, my grandfather, o my 6 years old niece. My 6 years old niece. ¿Correcto? Ujú. Recuerden que teenager viene de teenager, ya un jovencito, ¿cierto? Entonces no le interesaría nada que tenga que ver. My mother, my grandfather, mira que son términos sencillos, entonces no es complejo. Créanme que con la práctica y viendo el diferente tipo de preguntas o textos que se utilizan en cuáles son los temas, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya tengo ejemplos específicos que puedo estudiar. Hay más o menos unos 4 o 5 exámenes, entonces tenemos material de sobra. Lo importante es eso, muchachos. Cuando uno ve un tema, es la práctica. Entonces, no es dejarlo para mañana. Yo sé que a veces decimos, no, ya mañana tomo los apuntes y pasado mañana hago los ejercicios. Si uno no lo hace de una vez, y por eso creo que funcionan más los cursos guiados que simplemente independientes, ¿ok? En todo momento, muchachos, estoy acá para despejar sus dudas. Profe, es que ya lo explicaste, no interesa. Todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. Incluso yo aquí estoy aprendiendo con ustedes. Me preguntan algo y siempre voy a buscar una manera diferente de explicar lo que sea más sencillo, más fácil. ¿All right? Okidoki. Y así tenemos las preguntas de listening. Entonces, el listening vuelve y juega. Estrategia. Mira que la mayoría se basa en esa W. La diferencia es que ya estas opciones de respuesta no las voy a encontrar en una imagen o en un texto, sino que las voy a escuchar en un audio. Pero es importante saber cuál es la información que voy a buscar. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues primero identificar que me están preguntando, ok, en cuál de esos estados es el debate? Colorado, Denver, Democratic y Arena. Profe, Democratic no es un estado, Democratic es un tema, ¿cierto? Sobre democracia, chao. Arena, así como Movistar Arena, se refiere es a un sitio o a un lugar específico, pero no a un estado. Entonces, mira que quedan dos opciones, Colorado y Denver. ¿Qué debo tener en cuenta? Apenas escuche, ya sea Colorado o Denver, yo tengo una opción, si la alcanzan a ver, para poder pausar este audio. Profe, tengo que esperar a que suene todo. No, tú lo puedes pausar y así como hacemos en YouTube, acá en la barra, simplemente lo sostienes y devuelves ese pedacito que necesitas. Profe, ¿cuántas veces puedo escuchar el audio? Más o menos, todos los audios son diferentes, ¿cierto? Ese, por ejemplo, tiene una duración de 21 segundos. Como mínimo, lo puedo escuchar 2 veces. 2 veces y media, más o menos. O sea que esta pregunta tiene más o menos 40, 60 segundos para yo poder encontrar la respuesta. De esa manera yo me voy entrenando y es tener estrategias para poder agilizar. Profe, yo necesito escucharlo todo, no, yo apenas sienta que o nombraron Colorado o Denver, me aseguro, plin, lo devuelvo el pedacito que para volver a escuchar bien. Entonces, ahí está la suspicia de nosotros, esas estrategias, esa habilidad que tenemos. Y cuando leemos, pues obviamente reconocer cuál es un estado y otras palabras que no tienen nada que ver. Entonces ya voy como tal eliminando lo que no tiene nada que ver con mis opciones de respuesta. Mira que otras también, las opciones de respuesta son imágenes. Entonces, what picture best describes the audio segment? Entonces,
Dependiendo de lo que estén hablando acá en el audio, debo identificar de cuál es la imagen que me referencia pues ese audio. Y aquí inicia con una pregunta que dice, How deep the ocean goes? Este es un adjetivo. ¿Alguien conoce qué significa deep? ¿Fondo? Exactamente. ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan hondo? ¿Cuál de esas imágenes entonces sería la imagen para representar esa pregunta? How deep the ocean goes? La D. De abajo a la derecha. ¿Cuál? A, B, C o D. Recuerda que siempre va de izquierda a derecha. D. Sería la A, la B, la C o la D. Yo digo que la B. La B. Recuerden que para B. profundidad tiene que haber un punto de referencia, ¿cierto? Mira, acá se lo dan, que es la superficie. Normalmente es la misma metodología que utilizamos para medir los icebergs, ¿cierto? Que vemos la punta del iceberg, pero realmente entonces es de identificar, no es de suponer, por ejemplo, acá cómo puedo ver profundidad, aquí cómo puedo ver profundidad, ¿cierto? Entonces va a haber una delimitación o algo que me diga. Entonces aquí la respuesta es la P. Y mira que normalmente hay otra pregunta relacionada con el mismo audio. Normalmente cada audio tiene dos preguntas. No van a estar seguidas, pero desde que yo entienda el audio una vez y lo vuelva a escuchar, ya sé de qué están hablando. Entonces, aquí ya como tal, este deep en adjetivo está en forma de sustantivo. Entonces, ¿cuál es la que más se parece? Ocean weight, ocean width, ocean length o ocean depth. ¿Cuál sería como hermanito de deep, de profundidad? Para decir profundo, la profundidad del océano. ¿No? Mira que debe tener la misma escritura, similar. Normalmente cuando es un sustantivo se parece al adjetivo. Ocean depth. Ocean depth, correcto. Entonces yo sé que al principio, ojo, esta no es la similitud que hacemos como en el inglés que asociación, association, dictionation, comparison, no. Pero acá sí hay una similitud de escritura y les voy a enseñar. Y una vez ustedes lo entiendan, créanme que va a ser súper sencillo. Todos sabemos qué es work, Trabajar, sí, señor. trabajo, ¿cierto? Trabajar es el verbo, muy bien. Si a los verbos normalmente le agregamos ER o OR a algunos otros, ya es la persona que ejerce esa acción o esa profesión. Entonces, ¿qué sería worker? Trabajador. Trabajador. Y normalmente a esos verbos, cuando les agregamos ing, quiere decir que se está realizando la acción, que sería entonces, working, ¿qué sería? Trabajando. Trabajando. Entonces, aquí si no nos den miedo deducir por la raíz y que sean similares, aquí no nos den miedo. Cuando hacemos esa similitud a veces en español y que creemos que se escribe igual, pero le terminan en shon, ahí sí no funciona esa técnica. Pero en inglés, sí,
Entonces, por eso les digo, no les dé miedo saber que deep, qué tan profundo, y depth es profundidad, ¿ok? Entonces cambia un poco a ser sustantivo a preguntar como tal el adjetivo. Cambia un poco, pero mira que es muy similar, ¿ok? What is the name of the English teacher? Entonces ahí va a iniciar, hello, my name is Luis, I am your English teacher. Entonces mira que ahí ya lo puedo pausar y digo, Luis, no necesito escuchar el resto del audio. Y vuelvo y devuelvo ese pedacito para estar seguro. Entonces no nos dé miedo que cuando se presente la persona y diga la información, pues devolvamos el pedacito donde sabemos que está la información. Profe, y bueno, y esa parte cómo la vamos a estudiar. Entonces también hay material directamente en el canal privado, donde tengo diferentes ejercicios de exámenes pasados, simulacros pasados, donde están los videos de diferentes audios que para práctica, pues los vamos a ver con subtítulos en inglés, así como este ejemplo que tenía activados los subtítulos, how deep. Entonces ahí voy relacionando, ok, profe, deep es profundidad, entonces voy mirando porque es que realmente cuando se habla de un examen que es directamente en computador, hay muchas preguntas que se pueden repetir, es decir, algunas de esas preguntas que ustedes van a ver, algunas veces salen bastantes, hay la probabilidad de que les salgan en el examen, entonces por eso es importante repasarlas todas, siempre aplicarlas, entenderlas, y no se trata de aprendérselas de memoria, uy, aquí las respuestas están, no, de comprender cuál es el análisis y ese vocabulario básico que debo manejar para cuando me salga pues esa pregunta, pues yo tenga la habilidad de responder. Entonces por acá tenemos simulacros text. Y por acá tenemos, por ejemplo, the listening. Entonces, esta es la presentación. Y acá tenemos la opción de activar los subtitles. Entonces, aquí hay una opción que en algún momento cuando hablan muy rápido, uno puede colocarla para que se reproduzca más despacio. Eso no sé, pues a muchos no les gusta porque pues nos podemos demorar más. Hay algunas preguntas, por ejemplo, donde letrean un código. Lo que yo he encontrado más fácil es pausarlo. Entonces, como yo voy a tener en qué apuntar, ¿cierto? Entonces, para ir captando, yo puedo ir apuntando, voy pausando para tener el código, porque a veces el código va con letras y con números, para ir apuntando y verificar que coincida con la respuesta. Entonces, esta opción realmente es cuando necesito, cuando dicen algo súper complicado, que quiero escuchar ese pedacito más lento, lo puedo hacer. Cuando el audio es muy largo, pero tres puntitos que hay al lado. Recuerden siempre verificar que acá en el parlante el volumen esté full para escucharlo. Recuerden que si yo estoy haciendo el examen remoto, no puedo utilizar manos libres, muchachos. Está prohibido. Profe, entonces, ¿qué hago? Búsquese unos parlantes. En caso tal, ¿cierto? O unos speakers. Y colóquelo a toda para que pueda escuchar. Porque a veces uno es como, hay algunos audios que se escuchan perfectamente, hay otros que no. Entonces uno es como bajando la cabecita a ver si puede escuchar. Entonces hay que prepararlos. Y si lo presento directamente en el sitio, ya sea pues en la universidad o en la escuela, ahí sí ya me dejan utilizar manos libres. ¿Por qué? Porque va a haber un supervisor verificando pues que no haya fraude, ¿ok? Pero desde la casa, entonces, hay unas medidas de seguridad que debo cumplir y que ustedes deben leer muy atentamente, muchachos, porque si llegan digamos, a sobrepasar o a cometer alguno de esas especificaciones de lo que no pueden hacer, les pueden anular el examen, ¿ok? Entonces, es importante. Acá, ¿dónde está un color? Aquí está. La pregunta What es, color? what color do you like?
Y mira que solamente se demora 3 segundos. What color do you like? Y cuando yo lo verifico, Donde quiero. me va a salir en Colors do subtítulos. you like? What color? Color. What color? Y estos tres. ¿Cuál sería la respuesta para esa? What color do you like? En yellow, la, La cuarta, la la D. G. G, no, letter T. Entonces, mira que pueden haber unas que se demoran 3 segundos, como pueden haber otras que se demoran 9 segundos. Entonces, acá, Let me see the questions. What's your name? Are you joking? Okay, okay. A-N. what is your name? Are you joking? What is your name? Entonces ella lo deletrea, él lo deletrea al principio. E. Por acá está al principio. Entonces, de esa manera, es que aquí de pronto no lo escuchan muy bien, pero esa es la idea de que ustedes vayan practicando. El nombre de ella es My name is Anne. Y lo pide letrar. How do you spell it? A-N-N-E. Entonces, muchas veces no lo dicen completo, sino que lo deletrean. Entonces, es importante conocer básico cómo se deletrean cada una de las letras en inglés, ¿ok? Sobre todo, hay algunos audios donde te dan un código de container o te dan un código para ingresar, algo así, ¿no? Están hablando para saber si conocemos los sonidos fonéticos de cada letra. Y cuando le preguntan el nombre, ella no lo dice completo, sino que lo deletrea, ¿ok? Bueno. Entonces, es como tal, son las 4 habilidades del idioma. No sé qué dudas, inquietudes. En este momento queda abierto el espacio para que aclaren sus dudas. Por favor, levanten la manito para darle un orden a la sesión de preguntas, por favor. ¿Quiénes de la universidad que están acá en la Universidad Ariandina ya han presentado el examen? Al menos una vez. Alcen la manito, por favor. ¿No? ¿Todos son primera vez? Por mi lado, sí, Sí. pero Primera vez también. Sí, señora. Es primera vez. yo tengo una duda. Es decir, que en la que nos acabas de explicar, podemos colocarle el audio despacio o rápido, pero no podemos colocarle subtítulos al audio, ¿cierto que no? Correcto, correcto. Entonces, tú lo único que vas a hacer es escuchar. Los videos que yo tengo, sí les puedo activar subtítulos y es precisamente para que ustedes se entrenen. Como son exámenes que son en línea, es decir, que son bases de datos, muchos de los audios que pueden ver acá en los ejemplos se les pueden repetir. Por eso les digo que es importante la práctica de las preguntas, porque ya uno va ganando agilidad, va entendiendo los acentos y va adaptando ese oído pues a escuchar. Y por eso te decía, lo que es disminuir la velocidad sirve sobre todo, pues en algunos casos donde de pronto están spelling, o sea, que te están deletreando algo. Sin embargo, a veces lo que me dicen mis pupilos es que se enredan más bajando la velocidad que deteniendo el audio donde saben que está la información. Entonces, escuchan las 2 primeras letras y devuelven ese pedacito para que no sea como tan engorrono, pues así como tan complicado que bajarle y volver, ¿cierto? Entonces dicen que pausar y devolver el pedacito es más práctico que bajarle la velocidad. Pero sí tiene la opción de bajar la velocidad en esos 3 punticos que te dije, Listo, profe, gracias. con gusto. José me estaba preguntando, ok, las medidas de seguridad. Cuando tú vas a hacer el proceso de inscripción, igual yo te las voy a compartir. Las colocan. Chun, 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 chun. Por acá las tengo.
Recuerden que ellos les hacen, ustedes todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Ustedes, para cuando hagan la prueba del computador, les van a pedir que activen o que bajen un programa que es para dar acceso remoto a su computador. Se llama Small Touch. Les manda las indicaciones una vez hagan como tal hagan el pago y bueno, programen, les llega por ahí unos 5 días con anticipación, háganlo con anticipación, no lo vayan a dejar para el mismo día porque a veces el computador tiene algo de seguridad y no le funciona la cámara, no le funciona el micrófono, entonces tenemos que hacer, ahí el software permite hacer la validación de que la cámara debe estar habilitada porque debe tener cámara, que el micrófono está funcionando, que los parlantes están funcionando. Entonces, esas indicaciones se las envían a ustedes en un email de confirmación. Voy a ver, por acá lo tengo. Y les hacen bajar este software o esta aplicación de control remoto precisamente para grabar y monitorear el examen. ¿Ok? Entonces, cuando inician directamente en la primera parte, aparece el instructor hablando, vuelve y juega, no lo van a ver, y les van a decir, mira, por favor, me vas a mostrar, vas a activar la cámara, vas a verificar la conexión, me vas a mostrar aquí, me vas a mostrar acá, vas a mostrar tu documento de identidad, ahora vas a activar esto. O sea, ellos hacen como el registro y la verificación de que el software esté instalado, que esté funcionando, y ahí ellos lo habilitan para que grabe el examen. ¿Ok? Dentro de las de seguridad, dice, vamos a ver, por acá la tengo, que no puedes usar, no puedes utilizar manos libres, que la cámara debe estar activada todo el tiempo, que debes estar en un cuarto solo, que no debe haber otro dispositivo conectando o compartiendo, que si alguien te habla o escuchan ruidos de fondo, ven a otra persona, así no te esté hablando a ti, que pase, puede ser motivo em, de anular el examen. Y el dilema es que si te lo anulan, quedas vetado y no lo puedes volver a presentar, no puedes volver a pagar el TEX y ya te toca buscar otra opción de examen que sería más costoso. A ver por dónde la tengo. Inscripción test, por acá está. Estas cuestiones de seguridad sobre todo son para inglés remoto. ¿Ok? Mira, estas son. Conexión a internet, porque si en algún momento se te cae, ya no es responsabilidad tuya. Ojo, he tenido situaciones donde, digamos, hay corte de energía. Y, profe, ¿qué hago si eso es grave? Grave porque realmente no le respondieron, o sea, tenía que eh, demostrar, llevar un certificado, o sea, lo ponen en vueltas, pues. em, Acá observamos o escuchamos a alguien externo, su examen será anulado, están monitoreando, si estos no son coherentes, pues lo pueden poner por, digamos, revisión adicional, las grabaciones se reservan el derecho de anular sus exámenes sin inducción de fraude, o sea, aquí hay una serie de estamentos, no se permiten conexiones con cables HD en el computador, HDMI, que normalmente es lo que va a verificar ese control remoto, si estás compartiendo pantalla o pues van a estar viendo en todo momento lo que tú estás accediendo, no puedes abrir otra página para consultar algo y te hacen activar las dos cámaras. El computador, pues que te va a estar mirando de frente y te hacen a veces colocar tu celular también en la parte de atrás como para ver qué hay al frente tuyo. Eso ya dependiendo pues del supervisor. Normalmente como mínimo activar la cámara del computador. Ya hay otros más estrictos que sí te permiten con el celular
y en momentos te dicen, por favor, coloca el celular debajo, así como denle una vuelta a 380, verifican que esté solo, que en la mesa donde estés solamente tengas a la mano el documento de identidad. Entonces, a veces se hace un poco complejo tomar apuntes porque piensan que está haciendo fraude. Entonces, por eso te digo, si tienen la oportunidad de hacerlo directamente desde el lugar o desde la universidad en la sala de cómputo, pues todas estas restricciones ya no van a ser válidas, sino que va a ser como tal garantizado por el supervisor que va a estar revisando como tal o monitoreando el examen. All right? ¿Qué otras dudas, inquietudes tenemos? Yo, profe, buenas noches. Tengo un poco de duda respecto a la presentación oral. Más o menos como qué tipo de preguntas y cómo debemos prepararnos para la parte del examen oral. Bueno, lo que es la parte de la speaking, una vez conocemos como tal las preguntas o más bien como las estructuras básicas en gramática, te vas a dar cuenta que cada estructura básica tiene unas preguntas que son personales y que se van o que están relacionadas. Ejemplo, voy a mostrarte por acá. Inicialmente, la gramática inicia con lo que es el verbo to be. El verbo to be siempre está relacionado con las preguntas W. What? What is your name? What is your phone number? When is your birthday? When is your graduation? How old are you? Where are you? What do you study? What is your favorite song? Entonces, preguntas básicas, información personal, nacionalidad, edad, nombre. ¿Cómo ¿Cómo se hace la práctica? Específicamente cómo se hace lo mismo de listening. Hay videos y también va a haber práctica conmigo en todo momento donde yo les voy a hacer esas preguntas y vamos a tener una estructura de cómo responder. I am o my full name is o my last name is. Diferentes estructuras que me dicen, ok, esa es la estructura con la que debo iniciar la respuesta y acá pues simplemente lo voy a completar con mi información. Entonces, son estructuras que voy a manejar, yo las voy a escribir, es decir, ustedes van a escribir, las van a tener en la mano y siempre que practiquemos vamos a practicar pronunciación, pero la estructura la vamos a tener escrita y cada vez que lo pregunten vas precisamente es a practicar lo que has escrito. No se trata de ir a improvisar o de enredar, no. Se trata de tener una estructura clara, que comprenda y que cumpla con el requisito de, ok, la estructura, el sujeto, el verbo y el complemento y salió. No lo enredo, no. Esas son como tal las preguntas. O, what do you do? How old are you? How do you describe yourself? What is your profession? When do you normally study? When do you normally work? Entonces mira que todas son la aplicación de esas WH aplicado a tu información. Si trabajas, no trabajas, cuándo. Entonces todas las que van con when. ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo estudias? ¿Cuándo vas al gimnasio? ¿Cuándo vas de compras? ¿Cuándo es el cumpleaños tuyo, el de tu mamá? ¿Cuándo naciste? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Todo lo que tiene que ver con las W sobre favorites, sport, color, drink, food, animal. Entonces se trata, por ejemplo, estas son unas preguntas básicas y clásicas que siempre que te decimos, what is your favorite sport? El instinto es decir, my favorite sport is. Hay una forma más sencilla. Me gusta el básquetbol. I like basketball. Profe, menos palabras, menos enredo, más natural, más fácil de recordar. Y todas estas, profe, de favorite, lo puedo utilizar con los verbos que utilizo para hablar de gustos. Entonces, me gusta o disfruto o amo. Entonces, yo puedo decir I like o I enjoy
o I love. Entonces, Mia, what is your favorite food? I love Mexican food. Mia, what is your favorite animal? I like horses. Mia, what is your favorite book? I like Cien años de soledad by Gabriel García Márquez. Entonces, voy a tener una estructura que no necesito repetir todo lo que me dicen en la pregunta, que ahí es donde pecamos mucho, porque queremos utilizar todas las mismas palabras y a veces les cambiamos de orden. Y ahí es donde pecamos, porque si cambiamos el orden gramaticalmente ya hay un error. Entonces, no se trata de coger todas las preguntas o todas las palabras que utilizan en la pregunta para utilizarlas en mis respuestas, sino algo sencillo que yo sé que está bien y que ya he ensayado previamente y que ya tengo como tal escrito que va a ser mi respuesta en caso de que me pregunten sobre favorite, ya sea color, drink, food, animal, pets, holiday. Esas como tal son las básicas y ya van subiendo el nivel de complejidad. Who is your favorite celebrity? How is the weather today? What is the capital? Where would you like to go abroad? Esta de good you like ya es que te gustaría, ya estamos utilizando el auxiliar good. Entonces, cuando ya ves los diferentes temas, ya se va a hacer mucho más fácil comprender, ok, esta es la estructura que voy a utilizar para responder. ¿De acuerdo, José? Sí, me queda una última pregunta. Es decir, que no es una conversación, sino que es una pregunta y es una respuesta a secas que puede ser corta y no tiene que ser Exactamente, larga. correcto. Las preguntas las va generando un software diferente a lo que hacen con la San Mateo. En San Mateo normalmente siguen haciendo las entrevistas grupales, princesa. No, no, señora, es como dice el compañero. Y como Ah, están ok. mostrando Ok. preguntas así. Ok, sí, no es una conversación fluida de que dependiendo de la respuesta anterior la continúes, no. Son preguntas y respuestas. Las preguntas van subiendo a nivel de complejidad. Recuerden que en todo momento tengo la opción de decir, can you repeat again, please? Que me repitan la pregunta si no la escuché. Como mínimo 2 veces tengo la opción de que me la repitan, ¿ok? La prueba continúa hasta que el supervisor diga, él es el que dice, damos por terminado el examen. Profe, si no sé la respuesta, no digo, no sé, no, simplemente vuelvo y digo, can you repeat again, please? O can you repeat slowly? O sea, yo en todo momento, o no te pude escuchar muy bien, o no se te escuchó muy bien, sorry, I couldn't hear you. O sea, en todo momento asumo que no escuché muy bien, o que por favor me la repita de nuevo, pero no decir, ay, no sé, ojo. Y esa práctica se debe hacer continua porque nuestro instinto es no entendí, ojo, nada en español. Y siempre es asumiendo de que o no escuché muy bien o fue muy pasito, entonces pido en inglés que me la repita. Como mínimo me la repiten 2 veces. Si ya ve que de pronto no la comprendí, él sigue con la siguiente pregunta. Si ya no respondo 2 seguidas, ahí ya me dice damos por terminado. Es decir, yo voy hasta el momento en que deje de responder o hasta que la persona me diga, ya cuando ve que de pronto estoy enredando un poquito o que respondí algo que no tenía nada que ver, ella misma va a decidir y dice, ya damos por terminado nuestro examen de speaking, all right? Sí, profe, gracias. Okay, my Sí, pleasure. señora. Vale. Any other question, guys? Any other doubts? All right. Entonces, bueno, esta fue nuestra sesión de inducción. Aquí la mayoría pues ya están inscritos en el programa. No sé si hay alguien adicional que de pronto no esté inscrito. Recuerden que en todo momento tienen la posibilidad de ingresar al curso. No necesitan bases para en inglés para ingresar. Iniciamos desde un nivel 0 y lo vamos aplicando a cada uno de los temas. Recuerden que los temas son acumulativos, entonces por eso, por favor, les pido continuidad. Si en algún momento no pude asistir, está la grabación. La grabación la publico ese mismo día al terminar la clase, entonces muy atento de ponerme al día, tomar apuntes y de preguntar, muchachos. Este es un proceso continuo. Yo no me las sé todas y aquí estamos es para aprender. Somos un equipo de trabajo.
Ustedes me preguntan dónde están sus dudas, yo busco la manera más fácil y práctica de enseñarles lo que ustedes necesitan, ¿ok? Siguiendo como tal el contenido de los temas que necesitan desde un nivel básico hasta un nivel B2, B2 más, porque siempre les digo, aspiren a sacarse por lo alto. Recuerden que esto es un examen internacional, o sea que tiene validez por 2 años. Si ya van a hacer la inversión, pues que también sirva al nivel laboral, porque ahora el nivel laboral también para promoción o para ascenso o para aplicar a diferentes cargos públicos están pidiendo certificaciones em, internacionales que sean admitidas por el Ministerio de Educación. Entre esas está el TECS, entre esas hay otras, pero el TECS es una posibilidad muy económica y que pues puede cumplir con los dos requisitos. Así que a sacarse un puntaje muy bueno, no solamente el que le requiere la universidad, sino proyectarme que también me puede servir para aplicar y para colocar en mi hoja de vida. ¿Ya, right? Okay, any other doubts, any other question, guys? Sí, yo, profe, una consulta. Cuéntame. Las clases son todos los días, bueno, de lunes a jueves, de 6:30 a 9. Si De hay 6 alguna novedad, a 9. Dime, mi reina. si hay alguna novedad, o sea, no sé, no puedo asistir 2 días, 3 días. Simplemente debo responsabilizarme y estar pendiente de la grabación, colocar del Sí, día y o les pido, correcto, y les pido que si por alguna razón, motivo, circunstancia no van a asistir, me informen. Yo normalmente tomo lista para mirar la continuidad. Em, Normalmente lo que hacemos es tema y hacemos práctica de ese tema en la misma clase. Pero a veces, por ejemplo, cuando hay un tema que requiere más práctica, entonces, por ejemplo, 2 días de clase y un día de práctica. Entonces, durante esa práctica aprovechamos para que las personas que no estuvieron, por ejemplo, el día anterior, se pongan el día y puedan despejar sus dudas ahí mediante la práctica. Entonces, la idea es ir coordinando que el trabajo pues sea en conjunto. Recuerda que soy de lunes a jueves, el viernes no. En algún momento, si digamos hay alguna novedad o alguna fecha de pronto especial o un puente, pues simplemente nos ponemos de acuerdo y corremos la clase. Las clases como tal no se pierden, simplemente se corren un día en calendario, ¿ok? Sí, señora, gracias. Vale, All pues. right. Jerlyn, ¿tenías alguna duda, princesa? Vi que ibas a alzar la manito o activaste el micrófono. No, teacher. Okidoki. All right. So, recuerden, por favor, hacer extensiva la invitación a esos compañeritos que todavía no hayan presentado o no hayan cumplido con el examen. Todavía está la posibilidad de que ingresen al grupo. All right. Entonces, si no hay más preguntas, más inquietudes, lovely night and see you tomorrow. Entonces, mañana la idea ya es iniciar con la temática básica. Recuerden, así como les iba explicando hoy, temas básicos, pero que son indispensables porque realmente los voy a necesitar durante todo el examen. Entonces, por eso les digo, ninguna clase es menos importante que otra. Todas se complementan. Y cuando vemos o vamos aumentando el nivel de complejidad es porque se van mezclando los diferentes temas en otros temas gramaticales, pero realmente necesito comprender las bases y se me va a hacer mucho más fácil ver la aplicación en los demás temas. ¿Ok? Entonces, súper importante. Relajados, juiciosos. Recuerden que este es un espacio para que ustedes aprendan, se sientan cómodos. Entonces yo siempre recomiendo estar en un lugar donde puedan estar relajados, donde puedan estar, tengan algo para tomar, para comer, para tomar apuntes, que se puedan, me dicen, hacemos la pausa activa. Entonces, muchachos, realmente es un espacio para que ustedes digan, ok, voy a utilizarlo para aprender, para relajarme, pero también para prepararme y cumplir un requisito que necesito para poder graduarme, ¿right? Sí, señora. Señora. Ok,
Perfect. So I hope that you have a lovely night and see you tomorrow. Por medio del grupo WhatsApp, entonces mañana les comparto el link de la clase, alright? Listo, profe. Sí, señora. Alright. Gracias, profe. Gracias, My profe. pleasure always. Take care. Bye bye. Thank you guys. Gracias, profe. My Feliz noche. pleasure. Bye bye. Gracias. See you tomorrow.